Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, que eres un Dios fiel y que eres un Dios bueno, Señor. Yo pido que tú bendigas hoy tu palabra, que sea rica y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Señor, ven hoy y separa toda cosa que no es de ti, para que escuchemos la que viene de parte tuya en ese día para nuestras vidas. Señor, así como nos bendices a nosotros en esta iglesia, yo te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, que tú abras las puertas de bendición para ellos también, que tú multipliques para ellos también. Señor, que tú hagas cosas preciosas con ellos, porque no hay una competencia entre iglesias. No, Padre, avanzamos un solo reino y ese es el tuyo y hoy lo declaramos. También te pedimos, Señor, por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Señor, bendice a nuestros hermanos, fortalécele. Ellos tienen un lugar especial en el cielo de acuerdo a tu palabra, pero hoy dales la fuerza para seguir avanzando a pesar de la persecución. Te damos gracias por ellos hoy día, en el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice: amén, amén. De antemano le pido perdón porque he estado luchando con las alergias y la medicina de la alergia me seca la boca muchísimo, así que a veces se me tranca la garganta un poquito, pero ni modo, seguimos adelante. Que eso es bueno. Agarre su Biblia y busque el libro de Colosenses capítulo 1 y el libro de Juan capítulo 13. Colosenses capítulo 1, libro de Juan capítulo 13. En estos días, de hecho el viernes salí a comer, me invitó a participar de la cena al final de la reunión de hombres con el invitado especial, el pastor Josiah y sus dos de los hermanos, un pastor de su iglesia y otra persona de su iglesia, el pastor Dan, el pastor Joel. Entonces ya yo para mi casa, el pastor Joel me dijo: vente para que lo conozca, vamos a estar comiendo en X restaurante. Ok, pues yo voy, llego, ellos están ahí, nos estamos introduciendo y yo extiendo mi mano y le digo: hola, soy el pastor Paul. Pero inmediatamente cuando lo dije me sentí medio raro. En serio, le estoy diciendo esto. Y dije: Paul nada más, así me nombró mi mamá. Y me sentí a pensar, yo dije: Dios, qué raro, qué extraño se sintió decir eso, porque no es nada malo, es realmente lo que hago. Pero es tan interesante que como uno se describe, es muchas veces como uno piensa o ve de a sí mismo. ¿Está conmigo? La descripción personal es algo tan importante. Y a veces uno utiliza una palabra para hacer una descripción personal que muchas veces tiene que ver donde uno está en su vida. Déjame decirte algo, Jesucristo utilizó una palabra en la Biblia para describirse a sí mismo, y la palabra no fue cristiano. La palabra cristiano inclusive no vino hasta años y años después de su resurrección. Aparece en el libro de los Hechos capítulo 11 versículo 26. Es decir, no habían cristianos nombrados hasta ese tiempo. Jesucristo utilizó una palabra central y hoy yo quiero que usted y yo la aprendamos, porque lo importante es eso, si yo te hago esta pregunta: ¿cómo te describirías tú? ¿Cómo te describirías tú? Muchos de nosotros tenemos una manera de describirnos personalmente, sea mentalmente, sea yo soy mecánico, yo soy esto, sea por la función que hago, sea de dónde vengo, sea por mi acento, la gente sabe de qué lugar soy. Cada cosa como esa pueden suceder a nuestras vidas. Yo sé, por ejemplo, hace muchos años de eso, estaba viajando hacia Perú y tenía que hacer una escala en Houston. Y cuando estaba caminando hacia mi puerta para subir al avión, de lejos vi un grupito de personas en una esquina y sin siquiera escuchar lo que decían, nada más por su manera de comportarse, sabía que eran dominicanos. No estaban haciendo nada mal, pero estaban bien dominicanos. Y uno conoce a su gente, ¿sí o no? La descripción de la persona, uno lo nota inmediatamente, eso se nota la manera de ser, la manera de comportarse. Uno dice: ese es de qué ciudad, ¿dónde? Ese es del pueblo suyo, de Mexicali. O como me reí mucho que un hombre que me dijo: no, yo soy de Michigan. No, sí, de Michigan, no, de Michoacán. Y me reí muchísimo. Dije: no, la gente sí qué sabrosa es la gente, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos una manera distinta de describirnos que es muy interesante. Jesucristo utilizó una palabra. ¿Está listo? La palabra fue siervo. 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 Es la palabra, aparte de llamarse el Hijo de Dios, fue la palabra que más se utilizó para describir a Jesucristo y sus seguidores. Fue siervo. Y yo creo que muchas veces en el lenguaje de aquellos que estamos en nuestra vida cristiana, la palabra siervo se ha perdido, tal vez por una connotación negativa, tal vez porque no queremos sentirnos minimizados, entre comillas, pero la realidad es que Cristo lo dijo de sí mismo. Él lo dijo de sí mismo. Y esa palabra siervo es súper importante. ¿Puedes decir esa palabra conmigo? 1, 2 y 3. Siervo, siervo.
Y es tan importante eso, que lo veamos de esa manera. A mí una descripción, una definición, dice aquí, un siervo es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Un siervo es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Así que cuando Jesucristo se describe a sí mismo como siervo, Jesucristo está diciendo, yo estoy enteramente entregado al servicio de la voluntad de mi Padre. Y luego nos dice a usted y a mí, ustedes también son mis consiervos. Y la palabra siervo es tan interesante. La palabra siervo en el griego es la palabra doulos. Y en muchas otras traducciones va junto con la palabra diáconos o líder. Son las mismas palabras en griego, tienen una similitud. Y ambas se refieren al servicio. Pero sea un doulos que tiene que ver con la esclavitud. La palabra doulos tiene que ver más con el esclavo. O un diácono, una persona que era líder, pero realmente era un servidor de la iglesia. Ambas cosas están muy similares. Tienen que ver con la entrega enteramente al servicio de la obra que está puesta delante de usted. Está conmigo hoy día. Y creo que es tiempo que nosotros como cristianos volvamos a entender esa palabra y ponerla en nuestro vocabulario. Y al ponerla en nuestro vocabulario, también ponerla por acción. Está conmigo hoy día. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Pablo comienza a hablar de un hombre que hemos ya visto varios versículos con él, que es un hombre increíble, y dice lo siguiente: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es decir, Pablo dice, como ustedes aprendieron de Epafras, ustedes están aprendiendo de esa persona que es un doulos o un esclavo o un siervo, una persona entregada, amada y fiel ministro ¿de quién? De Cristo para vosotros. Y eso es tan importante, mis hermanos, porque cada vez que una persona está sirviendo dentro de la iglesia, está sirviendo en diferentes áreas, tiene un corazón de siervo, es un siervo de Cristo, pero también suyo. Y usted a la vez es un siervo de Dios, una persona enteramente entregada a la obra de lo que Dios pone delante de usted. ¿Está conmigo hoy día? Como que no está muy emocionado, ¿qué servicio? Es interesante porque Cristo pudo haber dicho, yo soy el gerente general del cielo, lo cual lo es. Yo soy la persona más poderosa del universo, lo cual lo es. Ni siquiera utilizó de sí mismo las palabras que dijo Juan el Bautista. Ese es el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Este es el que estamos esperando, este es el Mesías. Jesucristo nunca dijo eso de sí mismo, o por lo menos así públicamente abierto, no, porque lo mantuvo entre secreto con los discípulos. Así que estamos hablando de una expresión increíble, que la manera que Cristo quiso ser conocido fue como un ¿qué? Como un siervo. En Juan capítulo 13 tenemos una historia impresionante. En Juan capítulo 13, si usted conoce la historia, déjeme darle una idea. Cristo está a punto de ser entregado para ser crucificado y decide tener una última cena en el tiempo de la Pascua con sus discípulos. La Pascua no es durante la Navidad. Muchas veces en nuestros países latinos decimos felices Pascuas durante la Navidad. Bíblicamente las Pascuas fueron los tiempos donde Cristo murió. Entonces, ¿qué son las primeras fiestas, si no me equivoco, de la celebración del calendario judío, del mes de Nisan? Entonces, viene él y está compartiendo y quiere tener esa cena con sus discípulos. En esa conversación, Jesucristo trae muchas cosas interesantes. Y en Juan capítulo 13, usted y yo vamos a aprender algo que Jesucristo hizo muy famoso, esta acción, pero que nos enseña a nosotros una idea de qué era lo que Cristo tenía en la mente. Y esa es la pregunta o la frase que yo quiero que usted tenga en mente cada vez que hablamos hoy. ¿Está listo? Esa es la frase. Cuando me identifico como siervo de Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando usted y yo nos identificamos como siervo de Cristo? Si yo comienzo a cambiar mi identidad y comienzo a describirme de una manera, ¿qué sucede cuando yo me describo y veo mi identidad basada en lo que es Cristo? La primera cosa que yo veo que sucede en mi vida es esto: yo afirmo mi identidad en Él. Yo afirmo mi identidad en Él. Hay algo poderoso que sucede cuando tú sabes quién eres en Cristo. Las opiniones de los demás no determinan tu caminar. Solamente 5 me creen. Vamos a ver si lo convencemos.
Cuando tú te identificas en Cristo, la opinión de otro no determina tu proceder, no determina quién tú eres, no determina lo que tú haces. Y eso es tan importante que nosotros nos veamos de esa manera. Cuando yo me identifico como Cristo, con Cristo como un siervo, mi identidad es más afirmada que otra cosa. Y eso es súper importante, mis hermanos, que no afirmemos nuestra identidad. Y creo que por eso es que Cristo me trajo a la mente al preparar ese mensaje, ese episodio que me sucedió el viernes. Es porque no está malo. Yo no hice nada malo al decir eso es lo que yo soy. Pero realmente en mi corazón yo no quería ni me identifico normalmente de esa manera, sino que tengo otra manera de verme a mí mismo. ¿Está conmigo hoy día? Y eso es tan importante nosotros entender, porque muchas veces tenemos a verlo de esa manera. Hay gente, yo le he contado la historia, varias personas, gente, o que me dicen, por ejemplo, hola pastorcito. Y al principio decía, ¿por qué? Decir que no soy pequeño de estatura, entonces no sé realmente. Si es que me ve delgado en los ojos de Dios, pues yo lo recibo, gloria a Dios. ¿Por qué voy a rechazar ese piropo, verdad? Entonces es tan importante nosotros verlo de esa manera, que no voy a determinar que porque alguien tiene una expresión distinta acerca de mi vida, determina de cómo yo debo comportarme, proceder o caminar la vida. Y eso es muchas veces algo tan importante, porque tendemos a medio a disgustarnos cuando las cosas no son dichas o hechas de cierta manera. Ahora, si hay una falta de respeto, hay una falta de respeto, pero Cristo ni siquiera su identidad, dice la palabra de Dios, que ni siquiera su posición Él la luchó, sino que la entregó a Dios a que lo haga. ¿Está conmigo hoy día? La entregó a Dios a que se afirmara de esa manera, de una manera tan poderosa para nosotros ser y caminar con Él de esa manera. Así que yo me afirmo cuando me veo a mí a través de los ojos de Cristo, que no determina quién diga o quién haga, o el tamaño del ministerio, o el proceder de lo que yo estoy haciendo, sino que Cristo es aquel que hace la obra en mi vida. Y en el libro de Juan capítulo 13 vemos eso. Vayamos ahí, Juan capítulo 13, versículo 1, Jesucristo está ahí. Mire lo que dice, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era su hora, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, estaba en el mundo y los amó hasta el fin. Así que nos da una descripción de qué está pensando Cristo. Oiga eso y eso. Cristo está pensando, mis días en la tierra ya se van a acabar. Mis momentos de estar 100% en carne humana con mis discípulos se van a acabar. Esa es la que está pensando. Imagínese que usted sepa el día que se va a morir. ¿Qué estaría pasando en su mente cuando usted hace una cena con sus hijos, una última cena? Piénselo. Si fuera usted sabe, el viernes me muero y el jueves voy a tener una cena con mis muchachos. Esa es la mentalidad que está en Cristo, entendiendo que Él ha hecho su parte. Versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotis, hijo de Simón, para que le entregase. Versículo 3, sabiendo Jesús, diga sabiendo Jesús. Así que Dios, Él tiene un conocimiento, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Qué descripción tan poderosa. Usted sabe lo que la Biblia acaba de decir. Jesús sabía quién era, mi hermano. Jesús sabía quién era. Jesús dijo, sabiendo Él que vino del Padre, que el Padre lo envió a hacer algo y que al Padre iba, entonces Él hace lo siguiente. Jesús hace algo tan profundo. Jesús, gracias, me dijeron que me queda bien. Jesús se comienza a hacer un ejemplo tan profundo. Versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había enviado y le había dado todas las cosas de su mano. Jesús, sabiendo Jesús que era el dueño de absolutamente todo. Y que vino de Dios y que iba a Dios. Versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Jesucristo, sabiendo que era un hombre dueño de absolutamente todo, que era el Hijo de Dios, que tenía la posición más poderosa, se paró de la mesa donde estaban sentados y tomó un manto y se lo puso sobre él. ¿Sabe lo que Jesucristo acaba de decir? Aunque yo soy la persona más importante en esta mesa, voy a hacer el trabajo más inferior de nuestra sociedad. Y cuando usted y yo nos identificamos como cristianos,
tenemos que identificarnos como Cristo o servidor de Cristo. ¿Usted entendió lo que yo le estoy diciendo? Eso es algo tan profundo, mis hermanos, porque la Biblia nos está diciendo que Él era el hombre más poderoso, que Él sabía que era hijo de Dios, que Él sabía que venía de Dios y que iba a Dios. Sin embargo, estando con sus discípulos, tomó la posición más humilde de ese tiempo, que era la persona que lavaba los pies. De un aplauso a Dios, que se lo merece, es para Él. En los tiempos de aquel entonces, la gente no tenía zapatos cerrados como tenemos hoy día. No había carretera cubiertas. Era puro polvo, pura tierra, todo. Y cuando uno llegaba a la casa de alguien, le daban dos cosas: lavarse las manos y lavarse los pies, porque no se sentaban en una mesa con sillas, sino se sentaban en el piso y los pies del otro te quedaban al ladito. Piénselo. Ese era el orden de la cultura, esa era la forma de sentarse culturalmente hablando. Así que la persona que lavaba los pies era el trabajo más inmundo y más bajo. Es decir, el siervo, los esclavos, el de abajo, el que tenía el peor sueldo, ese le tocaba lavar los pies. Y Cristo en su última cena, en su última reunión con sus personas más cercanas, decide: yo voy a hacer algo sorprendente hoy, aunque yo sé que vengo de Dios, aunque sé que Dios me envió y aunque sé que yo vuelvo a Dios y Dios me lo ha dado absolutamente todo, porque Juan lo acaba de decir: yo voy a lavar los pies de ustedes hoy. Porque fue la palabra que Cristo utilizó más para identificarse, fue la palabra siervo. Y creo que en nuestro mundo a veces el orgullo de tener la posición, de tener la fama en la televisión, de ser reconocido cuando entro a la iglesia, de que el fulano sabe, de que yo tengo el número de aquel y de que yo puedo hablar con aquel. Muchas veces pensamos que esa es la posición, pero la realidad es que yo me afirmo más en mi persona cuando más cercano estoy de Cristo. Cuando más cercano estoy de Cristo. Luego de eso, Jesucristo toma el delantal, se lo pone y hace su servicio a los discípulos. Y es tan importante porque yo creo que hoy día en nuestro caminar cristiano necesitamos más delantales y toallas. Necesitamos más delantales y toallas para servirnos. Esto es tan importante, mis hermanos, tan importante, porque eso va a ser la diferencia de cómo usted y yo avanzamos en las cosas de Dios. Cuando yo me afirmo con Cristo, una segunda cosa sucede en mi vida, y es eso: es que no soy atado por las posesiones en mi vida. No soy atado por las posesiones. Las posesiones terrenales no me atan. No estoy hablando de posesión demoníaca, estoy hablando de cosas que usted tiene, ¿verdad? Los hermanos a veces, está hablando el pastor. No. Cuando yo me identifico como siervo, el siervo o dulos, el esclavo, porque en aquel entonces se utilizaba la esclavitud, el esclavo no era dueño de nada. El esclavo dependía de su amo, quien era el dueño de esa persona. Una vez más, la Biblia no apoya la esclavitud, pero era parte de lo que sucedía en la sociedad en general en aquel entonces. De hecho, hay un libro que se llama Filemón que habla mucho acerca de ese tema y lo podemos cubrir en otro día. De un Onésimo, que está aquí en Colosenses, que era un esclavo de Filemón, que se le había escapado a Filemón, se convierte a Cristo. Pablo lo discipula y se lo devuelve a Filemón. Y se lo devuelve diciéndole: mira, te mando a Onésimo, pero ya no como tu esclavo, sino como tu hermano en Cristo. Y le dice a Onésimo: Onésimo, Filemón es tu jefe. Sírvele como jefe, pero sírvele como tu hermano en Cristo. Es decir, Pablo, la Biblia está retando nuestro concepto social de ver las cosas. Dice que cuando yo me veo como un esclavo de Cristo, como un siervo de Cristo, no soy atado por las posesiones terrenales, porque todo le pertenece a Dios. Si le di mi alma y le estoy confiando que Él me va a llevar al cielo cuando yo esté con Él en la eternidad, ¿por qué no le puedo confiar con la casa, con el carro, con la ropa, con la salud, con mis hijos, con todo lo que viene más? ¿Por qué no puedo confiarle? Cambia nuestra manera de ver las cosas y necesitamos confiarle a Cristo aún en esas áreas de nuestra vida, aún en esas áreas. Dile a Dios: si yo soy tu siervo, yo quiero confiarte en todas estas áreas de mi vida. Algo poderoso sucede porque el siervo no es dueño de absolutamente nada, absolutamente nada. Usted conoce, yo le he contado la historia del pastor Vladimir. Siempre desde que lo conocí me invitaba a su casa: venga, pastor, a la casa que Dios me presta. Y yo,
este hombre, el banco es el Señor, de donde yo no lo entendía todavía, nos estamos conociendo, pero toda mi vida que lo conozco, más ya vamos para 15 años de conocernos, él siempre dice, la casa que Dios el carro que Dios me prestó, y luego me cayó el quinto, como dicen por ahí, es verdad, lo que tenemos es realmente dado por Dios y es para Dios. ¿Está conmigo? Algo cambia cuando yo me veo de esa manera. Mire cómo Jesucristo lo ve. El libro de Filipenses tiene una descripción de Jesucristo que dice así. Libro de Filipenses capítulo 2, de 5 al 7, dice así. Haya pues en vosotros. Es decir, Pablo está diciendo que tú y yo tenemos que ver la vida de esta misma manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? Entonces Pablo dice que tú y yo pensemos igual que en Cristo Jesús. El cual, mira la descripción, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Wow. Increíble. Es decir, Jesucristo no es como los políticos de hoy, que cuando ganan y prueban el sabor, no hay quien lo baje de la sillita. Porque eso es un concepto humano. Y luego, me estoy adelantando, pero luego Cristo en Mateo habla acerca de eso. ¿Está conmigo? ¿O le pisé el callito? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿quién? Ay. Tomando forma de ¿quién? Dígalo duro, ¿de qué? De siervo. Y hecho semejante a los hombres, y continúa diciendo que luego de ser hombre murió la muerte y eligió la peor muerte que existía en esos tiempos, la muerte de cruz. En pocas palabras, Cristo, siendo lo máximo que existía, se convirtió en lo mínimo que podía existir para alcanzarlo a usted y alcanzarme a mí. Mis hermanos, amigos, ¿cómo no podemos nosotros hacer lo mismo? Comenzar a pensar como Cristo piensa. Sustituir nuestra mentalidad de hoy día para hacerlo como Cristo lo hace. ¿Qué poder puede haber? ¿Qué transformación puede haber en cada área de su vida? En su escuela, en sus hijos, en su matrimonio, en su negocio. Si yo comienzo a poner la mente de Cristo en las cosas que hago. Porque la palabra siervo fue lo primero que existió. Lo primero. Y yo entiendo que prácticamente es difícil. No estoy hablando que sea algo simple. Prácticamente es algo que necesitamos luchar naturalmente. En nuestro matrimonio es algo, en nuestra cultura, y luego voy a tener una serie sobre ello, pero en nuestra cultura es normal, siempre por alguna razón le asignamos la cocina a la señora, como que viene automático de nacimiento la cosa, ¿verdad? Y es tan interesante, yo me reía con mi mamá porque mi mamá fue una mujer muy trabajadora, pero nunca supo freír 2 huevitos. Siempre me pregunto, ¿tu mamá cocina bueno? Digo, no, mi hermana sí, pero mi mamá nunca. Porque ella siempre estuvo trabajando. Pero es tan interesante verlo. Y en días pasados, una vez más, estaba la casa un poco reguerosa por esto, aquello. Yo pude haber echado un pleito grandísimo. ¿Y por qué? ¿Sabe qué decidí? Déjame pensar como siervo y decidí lavar los platos. Realmente no lavo yo, lava la máquina, pero lo metí en la máquina, ¿verdad? Por lo menos. Gracias a Dios por las máquinas, porque mi país es jaboncito, agua y mano para adelante, ¿verdad? Y era tan interesante, y no lo digo públicamente para decirlo porque no lo hago todo el tiempo, soy honesto, no lo hago todo el tiempo, pero fue una lección para mí donde yo tenía 2 decisiones: o me comporto como el marido, ¿verdad?, el jefe de la casa, o me comporto como un siervo y digo, bueno, por ahora tengo tiempo, nadie me está esperando, lo que estoy viendo un programa de televisión, pues dejo el programa encendido y me pongo a lavar los trastes. No me quitó un pedazo, no me hizo menos hombre. Y usted puede tener otra cosa, así que no, las hermanas, ahí está codeando, ahí le duele el lado ya al varón, de aquí lo veo con la cara dolorida al pobre hombre. Usted puede elegir cualquier cosa en su casa, no tiene que ser eso. En mi casa en ese día fue eso lo que tocó, ¿verdad? Y hay días donde yo no hago eso, una vez más, no me estoy pintando como un superhéroe. Hay días donde yo no le pongo la mano a los trastes ni quiero saber de trastes, ¿verdad? Pero si uno entiende cómo tener una idea de consiervo. La iglesia, por ejemplo, ese local es de todos nosotros. Yo no tiro la basura aquí, sino busco el zafacón o recojo la que está tirada al piso.
porque esto de todos nosotros es la casa de Dios y nosotros estamos sirviendo juntos en la casa de Dios. ¿Está conmigo? Es tan interesante eso, pensar de una manera distinta cuando yo soy un consiervo. Cuando yo me identifico con Cristo, algo cambia, porque digo, nada de esto es mío, sino es de Dios. Yo estoy cuidando algo que es de Dios. Cuando yo lavo mi carro, cuando yo lavo mi automóvil, lo estoy lavando no solamente porque me representa a mí, sino porque es algo que Dios me dio como una bendición, para poder moverme, para poder movilizarme en esa sociedad. Cuando yo lo veo de esa manera, algo cambia en mi vida, mis hermanos. Algo cambia y la pertenencia es algo poderosa. Y por eso Cristo, siendo el mejor, el más alto de todo, dijo, vuelvo al versículo 6 de Filipenses 2, me encanta eso, dice, no estimó el ser igual a ¿quién? ¿Usted se imagina eso? No estimó el estar al nivel más alto como cosa que decir, ya yo estoy en lo más alto, yo no me voy a descender a eso. Una vez más, no estoy hablando de que no nos sirvamos los unos a los otros, porque ahora viene mi punto número 3, que es importante. Cuando me identifico como siervo de Cristo, ¿qué sucede? Número 3 es esto: ayudo en la necesidad del prójimo. Ayudo en la necesidad del prójimo. Y esto es importante, porque Cristo lavó los pies de los discípulos, no los pies de las multitudes. Una vez más, Cristo lavó los pies de los discípulos, no los pies de las multitudes. Y a veces es más fácil servirle al pueblo que al hermano que tengo cerca, porque a este lo conozco mejor. Y como que no me nace. ¿Está conmigo? Pero Cristo dio esa demostración cuando estaba con los más cerca. Y no solamente con los más cerca, el traidor estaba ahí sentado con su carita fresca comiéndose el pozole también. ¿Usted se imagina eso? Dice la Biblia, el libro de Juan dice que Cristo mojó el pan, se lo sirvió a Judas sabiendo que Judas le iba a traicionar. Y el Judas con carita fresca ahí sentadito, comiéndose su pan como que nada pasaba. El chisme es bueno en la Biblia, mis hermanos. Usted tiene que leerlo como es. Es decir, es una historia personal, es una historia bien cercana. A veces lo pintan muy bonito en las películas, pero si el traidor suyo estuviese sentado al frente suyo en su casa comiéndose el pan suyo, ¿cómo se comportaría usted? Dejémoslo ahí, porque es otro mensaje, ¿verdad? Gloria a Dios. Dejémoslo ahí. Hay una presión increíble, hay un nivel de servicio más profundo cuando la persona está más cercana a mi vida. Y eso es algo hermoso, mis hermanos, que podamos hacerlo de una manera natural, que podamos pensar de esa forma, que podamos verlo de esa manera. Y muchas veces la gente puede pensar, porque nuestra sociedad tiende a hacerlo así, puede ser que alguien lo haga con un corazón buscando una posición, pero hay gente que lo hacen con un corazón natural, ese es simplemente su disposición. Hay muchas personas dentro de nosotros que tienen un corazón de servicio, un corazón de simplemente hacerlo porque le nace y porque es su posición de pensar inmediatamente en otro, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Eso es algo precioso, mis hermanos, es algo increíble, porque esa fue la palabra que Cristo utilizó para describirse a sí mismo. ¿Cuál fue la palabra que él utilizó? Siervo. Siervo. Y cuando yo soy un siervo, me comunico y ayudo a los demás. Mire el libro de Colosenses. Aquí, el libro de Colosenses en varios versículos, no lo tengo todos porque son muchos, pero en el capítulo 4, Pablo comienza a mencionar a varios de sus amigos. Capítulo 4, versículo 1 menciona a Onésimo, capítulo 4, versículo 7 menciona a Tíquico, o al revés, uno de los dos, y estos eran consiervos de Pablo que trabajaban junto con él. Y luego viene al versículo 12, donde una vez más habla de Epafras. Mira cómo lo escribe, dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Es decir, Pablo dice, Epafras vino de la región de Colosia, de ustedes, siervo de Cristo. Mire lo que hace Epafras, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué hermoso, mis hermanos. Mire, yo le doy gracias a Dios que hay gente que ora por mí en esta iglesia, y por mi esposa y por mi familia. Y sabe que hay gente que ora por usted también, que todos los domingos están orando que usted reciba de Dios, que usted tenga un encuentro con Dios, que usted sea salvo, que usted sea protegido, que su vida avance. Hay gente pidiendo por usted. Eso es parte de ser un consiervo en Cristo, mis hermanos, de pedirnos y orar los unos por los otros. Dice que Epafras era un siervo de una manera tan increíble, encontrado con Cristo. Y luego aprendemos en Filemón, una vez más, es otra carta donde se menciona Epafras, donde Epafras estaba preso con Pablo por haber predicado el evangelio.
probablemente al mismo tiempo donde se escribió esta carta. Así que Pablo es un hombre que lo entregó todo, y Pablo dice, este amigo es un consiervo de Cristo. Este hombre no solamente está entregado en la cárcel conmigo, aquí está orando encarecidamente por usted. Mis hermanos, cuando pensamos como Cristo, nos involucramos en la necesidad de los demás. Está conmigo hoy día. Pensamos en la necesidad de los demás. Y muchas veces pensamos que tenemos que tenerlo todo. A veces no tenemos el dinero para ayudar a alguien, pero podemos ayudar de otra forma. ¿Ok? No limite su corazón de ayuda simplemente porque no tiene la plata. Involúquese de otra manera. Hágalo de cualquier manera que Dios le provee. En el libro de Mateo, capítulo 20, aquí le hablé, Jesucristo viene a corregir un pensamiento que hay en los discípulos, porque los discípulos estaban pensando como se piensa hoy día en la política moderna, que es un pensamiento que ha existido en todo el día, en todas las historias. Si usted lee historia, los discípulos estaban buscando qué posición le tocaba. Comenzaron a tratar a Jesucristo como un partido político. Ok, si Jesucristo llega a la presidencia, a mí me toca la Secretaría de Educación, a mí me van a dar el Congreso. Ellos estaban repartiendo las cuestiones. Y dos de los hermanos, le conté el domingo pasado, si no me equivoco, dos de los hermanos trajeron a su mamá, y su mamá le dijo, Cristo, mira, siéntame a un muchacho cuando tú estés en tu gloria, uno de mis hijos a tu derecha y el otro de mis muchachos a tu izquierda. ¡Qué linda petición! Cristo le dice, Señor, usted no sabe lo que me está pidiendo. Sin ofenderla, usted no sabe lo que me está pidiendo. Y Jesucristo viene a decirle, número uno, es mi Padre quien reparte los asientos del Congreso del cielo, gloria a Dios. Él dice, eso le toca a mi papá, yo no reparto esa cuestión. Número dos, viene y le enseña esta lección a todos los discípulos y nos la deja a nosotros. Más libro de Mateo, capítulo 20, versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos, lógicamente. Estamos todos trabajando con Cristo, ustedes dos van ahí a buscar puesto, y comienzan a pelearse. Versículo 25, entonces Jesús, llamándolos, le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Mis hermanos, nosotros en Latinoamérica tenemos bastante experiencia de los dueños de nuestros países. Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Es decir que entre nosotros, en el mundo cristiano, la palabra siervo tiene un significado muy profundo. No significa que no nos sirvamos, que no nos ayudamos, que no nos honremos los unos a los otros. Obviamente hay posiciones de honra, obviamente hay cosas donde uno la hace por honor, pero dice que no se haga con un corazón de sentirse enseñoreado. ¿Entiende la diferencia? Hay una diferencia muy distinta. Hay una diferencia cuando mis hijos me sirven porque soy su papá, otros cuando yo quiero que me sirvan porque soy el compadre, a mí hay que traerme. Son dos actividades completamente distintas y tienen que ver con la condición del corazón. Continúa su Cristo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿cómo? Dígalo como que le está diciendo, ¿será el qué? Cristo acaba de decir, los que han hecho el trabajo más poquito, más ignorado, esos tienen una gran posición en el reino de los cielos. Los maestros de allá de escuela dominical que atienden a sus niños, que están ahí para que usted venga a recibir el servicio, esos tienen una posición preciosa en Dios. Aquellos que entraron, los líderes que recogieron toda la basurita para que usted no tenga un auditorio sucio cuando llegue, esos tienen una posición preciosa en Dios. Es lo que está diciendo la Biblia. Aquellos que a veces están en el parqueo, llueve, truene, dirigiendo, ayudando, esos, hay algo increíble. Cristo dice, el que quiere ser el mayor, tiene que comenzar con una posición de servidor, sin que cambie. Y eso es tan poderoso, mis hermanos. Ya usted conoce mi testimonio bastante, pero yo siempre he dicho, yo he hecho todo en la iglesia, menos el ministerio de damas. No me interesa para nada, gloria a Dios. Pero de todo. De lavar baños, de recoger, de limpiar, de pintar. Le contaba a unos hermanos que mis días de mayor juventud no teníamos un local en la República Dominicana, era alquilado. Todos los domingos a las 5 de la mañana yo me iba con mi camisita, mi corbata en la mano, me subía en transporte público, nunca tuve un carro, ya hasta mis años después de graduarme en la universidad pude tener un automóvil,
pero cogía transporte público, me subí en el camión de la iglesia, llevamos todos los equipos, montamos los equipos, se hacía el culto, yo tocaba el bajo en aquel entonces, tocaba, me quitaba mi corbatica, recogía todos los instrumentos, los subía al camión, lo llevaba de vuelta al almacén de la iglesia, desmontaba todo, llegaba a mi casa casi a las 4 de la tarde todos los domingos, por años. Y usted sabe que nunca me pesó, nunca. Yo no puedo recordarme un domingo y diga, no, estoy harto de esta iglesia, no, qué cuestiones se me están haciendo, no me ven que me estoy sacrificando, nunca. Porque en mi mente, yo fui criado por mi mamá, eso es lo que hacemos para Cristo, eso es nuestro servicio para Dios. Y ese era mi servicio para Dios, nunca me pesó. Y es por eso que muchas veces la gente quiere saber, uy, ¿cómo uno llega a la posición? Póngase a lavar baño y tal vez le dé una oportunidad. No, estoy pisando los callos, qué problema, pastor. Déjame ver si cambio el versículo acá, si leemos, no sé. Versículo 27, ¿quiere seguir un poquito, aprender un poquito más de cómo se sirve a Cristo? Ok, versículo 27. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro, ¿cómo? Siervo, será vuestro siervo. 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesucristo está diciendo de su propia boca, yo, el Hijo del Hombre, no vino para que nadie me dé nada, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es que cuando yo me identifico con Cristo como siervo, mi manera de ver la vida cambia totalmente. Cambia. No estoy diciendo que abusos no se hayan dado, mis hermanos. Yo lo entiendo, hay abusos que se han dado en iglesia, hay gente que lo han utilizado, lo han exprimido hasta sacarle lo último. Yo entiendo que esas cosas se dan porque los seres humanos van a hacer cosas terribles también. Pero yo le voy a afirmar algo públicamente y está grabado. Dios no ignora absolutamente nada de eso tampoco. Porque el libro de Hebreos dice que Él no ignora el servicio de nadie como para no dar a cada uno lo que ha dado a Él. Súper importante entender eso. Porque cuando eso sucede, me lleva al punto número 4. Y quiero terminar con esto por hoy. Es que cuando yo me identifico con Cristo, entonces dependo completamente de mi Señor. Dependo completamente de mi Señor. Ni mi reputación defiendo, porque mi amo es quien vela por mí. Cristo es quien vela por mi vida. Cristo es quien defiende lo que yo soy. Cristo es aquel que cubre mi vida. Cuando yo soy el siervo de Cristo, es Cristo que se encarga de todas mis cosas. Es Cristo que se encarga de todas mis cosas. No estoy diciendo que no vamos a pasar dificultad, que no vamos a tener tiempos complicados, pero es Cristo quien se encarga de todo eso. Porque yo estoy diciendo, Cristo, me estoy identificando contigo como mi siervo. En una ocasión, Cristo está enseñando y Pedro, porque los fariseos lo trancaron en una pregunta y le dijeron, hey, tú y tu maestro pagan impuestos. Y Pedro no sabía, se le acerca al maestro en una casa enseñando. Le dice, maestro, ¿y nosotros pagamos impuestos? Y Jesús le dice, sácate una moneda. ¿Qué ves? La foto del César. Y dice, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los fariseos ahí. Y luego le dice, no solamente eso, Pedro, vete al río, eche el anzuelo y el primer pez que cojas, ese pez adentro de la boca va a tener 2 monedas. Una para ti, una para mí, ve y paga. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? Cuando yo le sirvo a Dios, Él se encarga de absolutamente todo. Absolutamente todo. Pero todo comienza cuando yo me veo y me identifico con la palabra que Jesucristo usó más acerca de sí mismo que cualquier otra. Y fue la palabra siervo. No fue la palabra apóstol, Jesucristo. Ni siquiera pastor. Esos ministerios vinieron luego, obviamente. Pero Él pudo haberse identificado todo el tiempo como el Hijo de Dios. Aunque Él lo dijo de sí mismo, no lo utilizaba a frecuencia. Sino con sus cercanos le dijo, ¿ustedes saben algo, mis hermanos? En el reino de los cielos hay una frase que usted debe tener en mente. Y es siervo. Esa es la frase que hay que tener en mente. Siervo. Todo lo que yo hago es condición de siervo. No soy menos que nadie, no soy una alfombra para ser pisado. Hay que entender que es una condición del corazón. Una condición del corazón donde yo comienzo a ver a la otra persona de una manera distinta. Yo comienzo a actuar de una manera distinta. Yo comienzo a extender mi mano de una manera distinta. Comienzo a pensar de una manera distinta. Me ofendo menos porque ya no dependo de lo que dice el fulano acerca de mí, sino lo que dice Dios acerca de mí. Cambia mi vida y mi perspectiva de la vida completamente. Porque ahora me identifico como Cristo. Él describe lo que yo soy.
Jesucristo termina su conversación con los discípulos en Juan capítulo 13 de esta manera. Luego de hablarle y decirle, Pedro le dice, no, maestro, no me lave los pies porque usted es el maestro. Y Cristo dice, si no lavo tus pies no vas a participar conmigo en el reino. Y Pedro le dice, ¿sabe qué? Entonces lávame la cabeza, lávame. Porque Pedro quería estar con Cristo. Y Cristo estaba diciendo, hay algo que yo estoy haciendo para enseñarte algo a ti. Y Juan capítulo 13 termina Jesucristo diciendo eso. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que Cristo nos acaba de decir, como yo hice, a usted y a mí nos toca hacer también en el reino y en la vida. Versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Y mis hermanos, usted y yo somos esas dos cosas. No somos mayor que Cristo y nos mandaron a hacer un mandado, como decían en mi casa. No sé si en su país lo hacen, pero yo siempre iba a la tienda y decía, mi mamá me mandó al mandado. Y nadie me veía más importante que mi mamá, porque ¿sabe quién es que pagaba? Mi mamá. Yo era el muchacho del mandado. A los dominicanos se nos caen las R, las S y las D. El muchacho del mandado. Usted y yo en el reino del cielo somos los muchachos del mandado. De la buena nueva de salvación, de lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida, de la dirección de lo que Dios quiere para nosotros. Está conmigo hoy día. Versículo 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Versículo 17, si sabéis estas... pero ahí es que está la cosa, pastor. Que a veces no sabemos, pero hoy aprendimos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las... Entonces ese es el reto. Ya usted y yo sabemos, ya Dios nos habló, ahora nos toca comenzar a identificarnos como siervo. Que sea dicho de nosotros al final de nuestra vida, la sierva María, el siervo Carlos, el siervo Pedro, esa gente eran increíbles porque se identificaron a la manera de ¿quién? De Cristo. Una identificación en Cristo. ¿Qué nos está invitando Cristo? Que usted y yo, aunque tengamos una posición mayor, agarremos nuestra toallita y comencemos a ver a quién podemos lavar sus pies. Y obviamente no está hablando de algo físico. Que hoy día lavarle los pies a nadie no es nada del otro mundo. Tenemos zapatos cerrados. De hecho, hay gente que gana buena plata haciendo pedicure, ¿verdad? Pero es una condición del corazón. Es cuando alguien le enseña la actitud sucia de ellos, usted le devuelve con una toalla de limpieza en su actitud. La compliqué la vida hoy día, pastor. ¿Está conmigo? Es un reto personal. No lo vamos a hacer perfecto. No salga de aquí, bueno, pastor, usted no se imagina que yo... No, yo no estoy pidiendo que lo haga perfecto, ni Cristo tampoco. Por eso dije que es una manera de vernos y de describirnos. Comienza a verse como un siervo. Comienza a verse como un siervo para que todo cambie. Como un siervo. A veces el vecino le va a coger el parqueo suyo en la casa. Véase como un siervo. Parquéese al otro lado de la esquina. Ore por el vecino. Tal vez el vecino le hizo eso porque usted tiene que orar por él. Le está hablando a alguien este mensaje, amén. Ya usted sabe. Cuando salga del culto, vaya a ver si el carro está parqueado donde no debe ser. Póngase a orar. Tal vez Dios nos está invitando. Tal vez el muchacho o la muchacha en su oficina que ya lo tiene desesperado, ore por esa persona. Sea un siervo esa persona. Algo cambia. Termino con esa historia. Creo que se la hice hace un tiempo en cuanto a la injusticia. Cuando mi hijo mayor estaba en tercer grado de la primaria, estaba en una escuela donde habían puesto una maestra nueva. Esa maestra nueva era bien complicada. La señora, no sé, tenía problemas personales. La cuestión es que se le estaba con todos los muchachos. Había muchas quejas y mi niño estaba desesperado. No quería saber de esa escuela, quería que lo sacaran. Nunca ha sacado malas calificaciones, pero ya no quería ni hacer la tarea. Y bueno, en una mi esposa decide hablar con la maestra es bien complicada y estamos disgustados, pero obviamente como nos identificamos como siervo de Cristo, decidimos orar y mi esposa, mi niño y yo oramos un día y mi esposa me dice, ya yo me fui al trabajo, me dice en la mañana, ¿sabes qué? Voy a ir a la tienda
y voy a comprarle algo. Y le compró a la maestra, si no me equivoco, una cuestión de fresas, y le compró una planta de rosas y se la llevó a la maestra como regalo, porque nadie le llevó regalos el día del maestro, algo así. Una cuestión bien fea, pero mi esposo lo llevó, somos los padres de Ethan, soy la mamá de Ethan. ¿Y sabe qué sucedió? El corazón de la señora cambió. Y jamás el resto de ese año tuvimos problemas. Ni con ella ni el niño tuvo problemas. Algo en su mente cambió. ¿Sabe por qué? Porque le enseñamos un poquito de bondad frente a toda la basura que ella estaba mostrando. Y no le digo que siempre va a suceder así, pero la Biblia habla acerca de ellos, que cuando Cristo se mostró como consiervo pudo alcanzar a muchos, a pesar de la basura que se le estaba tirando a él. Y ese es el reto que Dios nos lanza a cada uno de nosotros. Cierre sus ojos hoy, ¿a dónde está? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido que tú hables a cada corazón que está aquí representado, que tú nos hables a nosotros, Señor. Enséñanos a identificarnos como siervos de Cristo en ese día. Yo te pido que tú nos hables. Sé que es un reto difícil, sé que es un reto, tan grande, pero tú lo escribiste en tu palabra y lo dejaste palpado para nosotros, porque ese es un ejemplo que tú quieres de nosotros. Hoy háblale a cada persona, ¿cómo puedo ser yo un siervo de Cristo en el área de mi vida? ¿Cómo puedo yo ministrar, trabajar, ayudar en mi empresa, en mi familia, en mi salud, en cualquier área de mi vida que no te he visto a ti, Cristo, como el dueño de ella? Hoy habla a cada uno de nosotros. Que podamos identificarnos como siervos de Cristo en cada cosa que hacemos hoy día. Tal vez donde tú estás sentado hoy día, Dios está hablando. Tal vez hay un área de tu vida que no está caminando con Dios perfectamente. Tal vez hay un área de tu vida que no está avanzando de la manera que Dios quiere. Entrégasela a Dios. Ahí mismo dile, Dios, ¿sabes qué? Tengo un orgullo en esta área de mi vida, o me he visto de esta manera. Ayúdame. La rindo hoy a ti. Quiero ser un siervo tuyo a partir de ese día. Una sierva tuya en esta área de mi corazón. He tratado las cosas a la ligera. Tal vez entrégale hoy ese pesar. Gracias, Señor. Padre, y tal como tú nos rezas en Juan capítulo 13, que aquellos que saben deben actuar, hoy pedimos que tú nos des la fuerza para actuar en cada área que tú nos muestras. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a su Dios en esta tarde. Qué precioso.